Dios te bendiga, te saluda tu hermana Abigail en un nuevo tecito, la sección que hemos creado en este canal para compartirte de lo mismo que yo estudio en la palabra del Señor. Aquí te voy a hablar palabra del Señor, te cito la palabra de Dios, amén. Así que respondiendo a esta cita, te invito también y te recuerdo que si no te has suscrito a este canal, hazlo para que entonces YouTube te avise cada vez que todos los miércoles yo publique nuevamente un video. Así que sin más, vamos a compartir lo que te he traído para el día de hoy. Y si te has dado cuenta, en la semana anterior, yo estuve compartiendo acerca de ese milagro extraordinario, donde de alguna manera Dios le muestra a Jacob cómo alterar ese nivel de estrés en las ovejas, ¿verdad? Para que sus ovejas fuesen multiplicadas. Si no has visto el tecito anterior, búscalo y ahí aparecerá de lo que te estoy hablando. Y de buenas a primeras, en el día de hoy y también en el próximo tecito te voy a seguir hablando acerca de las ovejas. Y las ovejas, ¿verdad? Son este tipo de animalito que en tiempos bíblicos se hizo con relación a ellas mucha alegoría, mucha similitud con relación a nosotros, el ser humano. La palabra nos compara con que nosotros somos las ovejas del rebaño de nuestro Jesucristo, que es el buen pastor. Así es que si tú te identificas como oveja de Jesucristo, mire, y esto no lo veamos de manera peyorativa de ningún modo. Es un privilegio ser oveja y que nuestro buen pastor sea Jesucristo. Pero de buenas a primeras, que no se nos olvide que Jesucristo recomendó que tuviésemos pastores, buenos pastores que nos dirigieran, que nos guardaran, que nos alimentaran, que nos protegieran, que nos dieran abrigo, que nos quitasen también el exceso de aquello que nos abrigase en determinados momentos. Y Jesús lo hizo con el apóstol Pedro. Si vamos a la palabra del Señor, y me gustaría que si tienes una Biblia, la busques para que confirmes que te estoy citando la palabra del Señor. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, los versos 15 al 17, dice lo siguiente la palabra del Señor y te lo cito. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y probablemente tú que eres oveja de nuestro Señor Jesucristo, has escuchado muchos mensajes, tal vez enseñanzas, donde se te ha explicado una muy buena exégesis en tu iglesia acerca de estos versos. Te dije en la introducción que sencillamente nosotros, el rebaño del Señor, hemos sido comparados como ovejas. Así que siendo nosotros esas ovejas a las que Jesucristo hacía referencia, con que somos nosotros, y diciéndole al apóstol Pedro que fuese él quien apacentara sus ovejas, su iglesia, su rebaño, pues ya usted escuchó el énfasis de nuestro amado Maestro Jesucristo con relación a este trabajo que había encomendado a este hombre escogido. Así es que de estas tres ocasiones hay una insistencia por parte del maestro de que esas ovejas fuesen cuidadas de manera, mire, integral, para bendición, para edificación, para crecimiento, para que esa oveja recibiese una estructura que le permitiera crecer de manera adecuada. ¿Y por qué hablo de crecer de manera adecuada? Porque ciertamente cuando analizamos y estudiamos ¿cómo son las ovejas tienden a ser desobedientes, distraídas, se pierden muy fácil. Así es que la oveja necesita un insistente cuidado de su pastor. Y qué bueno saber que en la misma palabra del Señor, con este personaje de Pedro, hubo un desarrollo, hubo un crecimiento, hubo una directriz que él recibió de primera mano del buen pastor que fue Jesucristo. Pero eso mismo fue lo que Jesús le encomendó al apóstol Pedro.
más aún, cuando seguimos estudiando la palabra del Señor, utilizando el ejemplo de Pedro, vemos que en una de las cartas que escribió el apóstol Pedro, él recomienda cómo cuidar a las ovejas del Señor, cómo apacentarlas, cómo alimentarlas, cómo bendecirlas, cómo nutrirlas. ¿Por qué? Porque él lo recibió de primera mano. Él recibió del Maestro de Maestros, de Jesucristo, el excelente y mejor cuidado. Por tanto, habiendo sido buen estudiante, podía entonces también reciprocar en otros lo que él aprendió de primera mano. Y de buenas a primeras, si consideramos lo que dice la palabra, lo que yo te estoy citando, mire, no por idea propia, no por idea personal, y le digo y le testifico que yo he tenido pastores excelentes que me han cuidado, que han quitado de mí el exceso de lana que me ha sofocado en determinados momentos. Y sí, la mayoría son buenos pastores. La palabra a nosotros las ovejas y a todo el rebaño del Señor nos aconseja a que nos cuidemos de los lobos. Pero si tú tienes un buen pastor, agradece y bendice al Señor. Escuche lo que dice el apóstol Pedro ya en el desarrollo de su ministerio, un tanto más maduro. Y cómo él, habiendo recibido lo que recibió, le dice a otros que tienen que poner en práctica. Y hay una palabra, ¿verdad? Hay algo aquí que yo quiero destacar y en esta tarde, en este tecito, para que sea de edificación a tu vida. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 5, los versos 2 al 4. Los versos 2 al 4 de Primera de Pedro capítulo 5. Dice la palabra: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué lindo! Qué poderosa es la palabra del Señor cuando de alguna manera nos hace ver que este hombre, el apóstol Pedro, que recibió de Jesucristo una buena y eficaz enseñanza, le instruye, ¿verdad?, a más personas a que hagan las cosas tal y como él las hizo, no con un método diferente. Pedro dice: apacentad la grey del Señor. Ciertamente la grey no le pertenecía a él, le pertenecía al Señor, al Rey de Reyes, a Jesucristo, nuestro buen pastor. Y el apóstol Pedro utilizó, ¿verdad? Y ahí por eso fue que quise detenerme en esta porción bíblica de Primera de Pedro capítulo 5. El apóstol Pedro utilizó exactamente el mismo concepto que Jesucristo utilizó cuando le llamó, cuando le encomendó que cuidara su rebaño, nosotros las ovejas del rebaño. El apóstol Pedro dice: apacentad. Y te repito, apacentar no es otra cosa que cuidar, que alimentar, que supervisar, que amonestar si es necesario. Dice la palabra en el Salmo 23 que su vara y su callado nos infunden aliento. Y el callado no es otra cosa que esa vara con la que se nos ala si es necesario para retornarnos al camino correcto. Yo bendigo al Señor, mis amados amigos, por los buenos pastores. Déjeme decirle que los buenos pastores son mayoría. Hay muy buenos pastores cerca de ti. Seguramente tú tienes un pastor excelente. Debemos entonces nosotros como ovejas analizar si ciertamente estamos siendo la oveja sencilla, la oveja humilde de la que habla la palabra. Esa que reconoce que de vez en cuando se extravía. Esa que reconoce que necesita el buen alimento y que solo el pastor se lo puede proporcionar. Yo te invito a que continúes estudiando y escudriñando las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde está la vida, la nutrición para tu alma. Y seguramente a través de las manos y lo que te proporciona tu pastor en la iglesia, en las prédicas, en el trato contigo, eso va a bendecir tu vida y eso te va a guiar a que llegues a esa meta gloriosa del encuentro con nuestro amado Señor en el momento en que Él nos llame o vayamos, ¿verdad?, a ese encuentro poderoso. Ciertamente, ya para finalizar este tecito en el día de hoy, te recuerdo lo siguiente: el Señor dejó gente a quienes Él llamó para que nos apacentaran. Déjate guiar, mi amado amigo, déjate llevar por esa recomendación
que tú te vas a dar cuenta que es una recomendación 100% bíblica. Si no es bíblica, considera, ora y busca dirección del Señor, porque sobre todas las cosas, el Señor, que es el buen pastor, que tiene buenos planes para con nosotros, Él te va a dar la salida, Él te va a dar la victoria, Él va a bendecir tu vida a través de sus ministros, a través de sus pastores. Me despido invitándote a que nuevamente el próximo miércoles estés conmigo en un tecito más que te voy a continuar hablando acerca de las ovejas. Dios te bendiga y hasta pronto.